semana el gobernador Schiaretti levantó fuertemente el perfil y empezó a dar los primeros pasos concretos ante la opinión pública de este plan de construir una mayor proyección nacional, ganar mayor protagonismo para su figura en el escenario político nacional. ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿De qué se trata? ¿Cuál fue el mensaje o la serie de mensajes que eligió dar? Sobre todo eso vamos a hablar con nuestros colegas de La Voz, acá presentes, Virginia Guevara, jefa de política de la sección. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, buenas noches. Hola, y Mariano Bergero, editor de política. Mariano, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, les proponemos, con Fede, que analicemos estos pasos que ha dado el lunes y hoy martes el gobernador. Empecemos escuchándolo, vamos a escuchar parte del mensaje que daba hoy en un evento organizado por el Grupo Clarín. Creo que una cosa central es que el país no se refunde cada vez que viene un presidente. Hay una tendencia en Argentina que el que llega va a refundar el país. Yo en mi año de vida he visto permanentemente procesos de reorganización, procesos de refundación, de reconstrucción. Si uno cree que el país se funda cuando uno llega, tiene una tendencia a ser mesiánico por un lado. Y tiene tendencia también a no respetar al que piensa distinto, y ahí vienen las grietas. Tanto daño nos hace y que impide que haya consensos en el país. Y le aclaro que la grieta es algo típico de acá del AMBA, típico del AMBA. Pues en el interior, yo que gobierno el segundo distrito del país, me toca gobernar el segundo distrito del país, no hay grieta. Y a mí me parece que hay que dejar atrás la grieta para mejorar, para lograr los consensos y avanzar. Y de la grieta, como de los laberintos, se sale por arriba. Es indudable que los dos polos de la grieta no van a ser solución. Pueden hasta ganar las elecciones si se mantiene, pero no van a conseguir solucionar los problemas del país, van a seguir sin mayorías en las cámaras, van a seguir sin conseguir consenso. Me parece que hay que generar algo que sea superador de los dos polos de la grieta para que el país salga de él. Bueno, no sé, arrancó la campaña Schiaretti presidente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué lectura hacen de estos primeros dichos del gobernador? Es importante primero ver el contexto en que habla Schiaretti. Ayer lo hizo en Córdoba, en la Fundación Mediterránea, que la entidad está en un proceso de nacionalización muy fuerte. Hoy lo hizo en este coloquio que organizó el Grupo Clarín, junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, el jefe de gabinete, y además antes había hablado el presidente de Uruguay. Claramente es un discurso de Schiaretti que no está enfocado en los cordobeses, está enfocado en el resto del país. El gobernador ha sido muy selectivo con qué tópicos de la realidad cordobesa eligió. En esta parte que acabamos de ver es su apuesta a una construcción por encima de la grieta, dice él. Usa una figura del escritor Leopoldo Marechal que hace referencia a un cambio de perspectiva para ver las mismas cosas. Los problemas que no tienen salida, intentando siempre el mismo mecanismo, mirarlo desde arriba. ¿Qué dice él? ¿Cuál es esa mirada que propone Schiaretti de la realidad nacional? Es una mirada que no tiene que ver con esto porteño-céntrico o ambacéntrico. El gobernador dijo hoy que hay dos coaliciones, que una mira la realidad nacional desde la ciudad de Buenos Aires, refiriéndose claramente a Juntos por el Cambio, y que la otra coalición lo hace mirando desde Gran Buenos Aires. Él propone una salida desde el interior, hizo mucho hincapié en la mirada diferente, la mirada productivista, también en esta parte del discurso y en otras, hizo referencia a varias cosas que ya la política argentina debería superar. La primera que vemos acá, que es lo que él dice, refundar todas las veces que se empieza una gestión el país. También hizo referencia hoy en Buenos Aires y ayer en Córdoba al tema de no se puede vivir con déficit fiscal, y esa parece ser una de las grandes propuestas que tiene Schiaretti. También lo repitieron los economistas que los habían precedido. El de hoy ha sido un panel, y el de ayer también, donde a Schiaretti se lo encuentra bastante alineado con el discurso de Melconian como representante de la Fundación Mediterránea, sin duda. Claro, presente en los dos eventos, en el del lunes de la Fundación Mediterránea y hoy también. Mariano, tu mirada. Sí, el gobernador también
eligió qué no decir, ¿sí? Por ejemplo, habló de que no hay que refundar todo el tiempo algo, significa que le parece bien algunas cuestiones que desde otros espacios se plantean como condición sine qua non para una nueva etapa en la Argentina. Por ejemplo, algún tipo de reforma. Schiaretti no está planteando reformas. No plantea reforma, no plantea reforma laboral, no plantea reforma previsional, no es algo que está en el discurso. De hecho, se puede leer entre líneas, se puede interpretar que no refundar todo el tiempo algo significa tomar lo bueno de lo que se puede ir haciendo. Me parece que ahí también hubo una elección de qué no decir. Y por otra parte, también dejó una clara definición política que por lo menos hasta acá yo no se la había escuchado en estos términos. ¿Qué dijo? Yo no estoy ni claramente con el Frente de Todos, lo sabemos todos, pero ante muchísimas especulaciones que se han dado en las últimas semanas respecto de con quién armaría ese espacio, claramente he dicho que Juntos por el Cambio no. Y eso ya es toda una definición que por lo menos en términos políticos empieza a ordenar hacia dónde está viendo el gobernador lo que puede ser una proyección nacional. Todavía muy incipiente. Da la sensación que Schiaretti forma parte de una formación que no tiene rieles, que no sabe en qué se va a transportar. Hizo como un comentario, vamos a construir algo, no sé si en las declaraciones previas al llegar al evento. A una construcción por encima de la grieta, dice eso. No sabemos mucho todavía de los posibles socios de Schiaretti. También me parece que Schiaretti salió a hablar en este momento en que parece incipiente que puede haber muchos cambios en las dos coaliciones que en este momento. Yo creo que Schiaretti le está hablando a la interna de Juntos por el Cambio, que es muy ardua, tan ardua como la del Frente de Todos. Seguramente que está tirando señales que el momento que eligió para hacer esta irrupción a nivel nacional no es casualidad y que va con una serie de elementos muy básicos. Frente a esos dos frentes muy convulsionados, ¿qué dice él? Estabilidad. Dice, somos en normales. Córdoba somos normales. Propone para la economía el sentido común. No busquemos la cuadratura del círculo, dejemos de discutir la cuadratura del círculo. Exactamente, por eso, como mensaje político es muy incipiente. Lo que está diciendo es muy poco. La descripción de Córdoba es sumamente general. Creo que se trata nada más que de una señal política, una manifestación de intenciones, de disponibilidad, de una intención de construir algo que todavía no existe. Había una necesidad de Schiaretti de empezar a aparecer en Buenos Aires, ¿no? Que es lo que se le pide, o por lo menos se remarca desde, sobre todo, consultores políticos, que dicen, bueno, si tiene un plan estratégico para 2023, tiene que ir a Buenos Aires, tiene que hablar del país, y está empezando por ahí. Me parece que ahí está dando un paso clave, ¿no? Posiblemente este ha sido uno de los primeros contactos de Schiaretti con periodistas de Buenos Aires. Hoy quienes estuvieron conduciendo el evento son periodistas del diario Clarín o de TN también, y es, o sea, lo sabemos, no tiene contacto prácticamente con nosotros, salvo en alguna conferencia de prensa. Comparado con la exposición que tiene la oposición, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando viene en clara desventaja. Bueno, Fede, vos has hecho notas, has publicado notas en el diario respecto de lo difícil que se le hace a los consultores preguntar por Schiaretti porque no es una figura pública instalada. Bueno, a ver, creo que ha tomado el tiempo, falta todavía un largo año para las PASO, todavía falta mucho más que un año, y los estrategas consideran que todavía es posible, ¿sí?, hacerlo hacer una figura pública. ¿Vamos a ver otro video, Flor? Sí, vamos a seguir avanzando en escuchar el mensaje que dejaba el gobernador. Ya creo que ahora introduciéndose más a esta cuestión de, bueno, Córdoba como esto que vos mencionabas, Vicky, como ejemplo, como lo que tengo yo para exhibir en cuanto a lo logrado, ¿no? A cuál es mi capital y mi habilidad. Lo escuchamos. Primero, que tiene que ser resuelta económicamente, tiene que haber un acuerdo. No se puede vivir con déficit fiscal. Vivir con déficit fiscal permanente solo termina en que uno tenga alta inflación. La inflación tiene varias causas, pero el déficit fiscal permanente no hay duda que una de las causas principales termina con alta inflación, termina con emisión, termina con repudio a la moneda, termina con que ese repudio a la moneda se utilice otra moneda de referencia, que es lo que viene pasando en Argentina. En los últimos 60 años creo que tuvimos 5 años de superávit fiscal. Y no se puede funcionar así porque termina como venimos, termina en decadencia. Ese es un elemento que me parece que es central.
Me parece que el otro elemento que es central cuando Argentina determina, y que es un tema, uno de los problemas que tiene la economía argentina, es lo que los economistas llaman el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago. Y lo que viene de la agroindustria puede conseguir los dólares para que cubramos ese saldo. Lo que no puede es también cubrir el saldo negativo del saldo comercial negativo de la energía, que no hay ninguna justificación para que Argentina tenga que importar energía, no hay ninguna. Y creo que hay otro tema que Argentina lo tiene que abordar, y que es que en el tema económico hay un enamoramiento de los instrumentos. Algunos dicen, yo tengo que tener la tasa de interés alta. La puede tener durante un tiempo. Si la tiene mucho tiempo, mata la economía. Algunos dicen, tengo que tener la tasa de interés negativa para reactivar. La puede tener un tiempo. Si la tiene todo el tiempo, origina inflación. Algunos dicen, tengo que emitir, y vaya si Obama emitió en la época de la crisis del 2008, para poder superar una situación difícil. Si emite siempre, termina en dificultades con una inflación alta, porque también juega la emisión, es otro de los factores que juegan la inflación. Y los países que progresan no son los que sacralizan los instrumentos, son los que dan salto en la productividad. ¿Qué significa la productividad? Que cada vez pueden producir más, convocando más trabajadores y pagando mejores salarios. En el mundo a nadie se le ocurre que puede tener déficit fiscal toda la vida. A nadie se le ocurre porque sabe que los países no quiebran, pero es una degradación social como la que estamos viviendo ahora. Teníamos 4% de pobres en el año 74. Hoy tenemos 40%. Esta es la realidad. Y nadie discute tampoco de que usted tiene que tener la divisa fuerte necesaria para poder vincularse con el mundo, que no es una superacumulación de reservas, sino poder producir y satisfacer las necesidades de su gente. Y a nadie discute en el mundo de que no se puede enamorar de un instrumento, ni hay un instrumento que pueda ser dogmático, que dura ni se cambia, que lo que importa es la ganancia en productividad. Bueno, escuchábamos algunas definiciones económicas. Más adelante en la charla él había abundado más en explicar cuál es la situación en Córdoba y cómo esto, el equilibrio fiscal y otra serie de cuestiones, se aplican en Córdoba. En la Fundación Mediterránea, el evento local, ante el empresariado local, se focalizó en esto, ¿no? En describir lo que él llama las bondades del modelo Córdoba. Y ahí se acerca más a la posición de Juntos por el Cambio, que decirlo, ¿no? En cuanto a la definición económica de cómo ve él el déficit, por ejemplo, es algo que ahí lo distancia al menos de esta parte, de la última parte de la política económica del Frente de Todos. Sí, me quedó algo del bloque anterior, cuando él destacó que en Córdoba no hay grieta. Parece un chiste. Y es más, obvio que no hay grieta, si saca el 10%, el 11%. No, pero además dijo que todo. Cuando dijo que éramos normales, dijo en Córdoba, sí, incluyó la oposición ahí también. Sí, claro. Y no solo nosotros, sino la oposición tiene sentido común, digamos. Bueno, porque dentro de los ejes que tanto en la Fundación Mediterránea como hoy en Buenos Aires destaca, es una convivencia institucional con la oposición que lo hace a diferencia de lo que dice a nivel nacional. En ese tren también pone el acento en la justicia. En el modo en que Córdoba selecciona a los jueces. Por supuesto que es una lectura interesada, lo digo, interesada para marcar una diferencia con lo que ocurre a nivel nacional. Y todo el discurso económico de Schiaretti que acabamos de escuchar también sí es plenamente el de un dirigente nacional. Lo que está planteando es un modelo, está hablando de herramientas de política económica nacional y está hablando del terreno que más conoce, que es la macroeconomía, está hablando como contador. Y la verdad que lo que Schiaretti dice de Córdoba y lo que buena parte del país observa en Córdoba se condice. Nosotros también analizamos ese discurso con mirada cordobesa y decimos, bueno, no habló de esto y de lo tenemos otro. La finita, lo cierto digamos. es que lo que Schiaretti le está diciendo a los argentinos en este momento sobre Córdoba es lo que buena parte del Círculo Rojo, que es el que lo estaba escuchando en ese auditorio y también el que lo escuchó ayer y lo aplaudió mucho en la Fundación Mediterránea, observa sobre Córdoba.
puede tener que ver con que es una aspiración también para cierto sector de Córdoba ser reconocido en esos valores, pero lo que es indudable es que el modelo Córdoba que Schiaretti promociona tiene mucho que ver con cómo nos ven afuera del país. Esa es claramente su bandera política, podemos decir su única bandera política. Si no tiene socios, lo que tiene Schiaretti es esa imagen de buen administrador y de conocedor de esos valores que él exhibe ahí. Por supuesto que la oposición cordobesa puede decir: no habló de la pobreza, no habló de que la desocupación es más alta en Córdoba que en el resto del país, no hizo referencia a la inseguridad. Modelo que tiene Córdoba. Exactamente, la administración de la justicia también tiene muchas críticas internamente. Sí, para eso está la oposición. Y lo que me parece también lo que destacó claramente Schiaretti en su discurso en los dos ámbitos, tanto en la Mediterránea como en el Grupo Clarín, tiene que ver con estos dos conceptos. Previsibilidad de la mano, digamos, previsibilidad como condición sine qua non para recrear la confianza, que son básicamente los dos grandes déficits que tiene hoy el gobierno nacional. Por un lado, porque evidentemente no es previsible. Hoy Alberto Fernández dice una cosa, primero no sabemos si él toma las decisiones o no, y no solamente Cristina dice que eso no es así, sino que hay dudas también respecto del propio lado de Alberto, si lo que dice Alberto Fernández va a tener correlato en la realidad. Y por el otro lado, confianza. Digamos, básicamente los problemas, o buena parte de los problemas económicos de la Argentina, también son políticos y tienen que ver con esta falta de credibilidad en la palabra presidencial. Bueno, justamente Schiaretti hizo eje en eso. Dos conceptos muy básicos que lo entiende todo el mundo, que contrastan rápidamente con el modelo nacional, el modelo cordobés con el nacional. Y respecto a la calidad institucional que pide Schiaretti, él repasó y remarcó que de los 7 miembros que tiene el Tribunal Superior de Justicia, 3 vienen de los gobiernos radicales. Es cierto, no dijo que 3 de los actuales miembros fueron exfuncionarios de su gestión. Por supuesto que eso lo remarcó la oposición, pero también hizo de algún modo un culto a que nadie cuestiona la designación de los jueces. Y si bien la legislatura aprueba con cierta mayoría esos pliegos, hay que decir que en la legislatura de los 70 miembros, 51 tiene son una décimos por abrumadora Córdoba. mayoría. Con lo cual también es bastante relativo esa unanimidad en los criterios de selección de los jueces y del Consejo de la Magistratura en Córdoba. Bien, ¿seguimos? Sigamos. Tenemos otra serie de notas para compartir y para que después charlemos. Esta vez hicimos una encuesta, yo estuve ahí en la Mediterránea ayer. ¿Estuviste encuestando? Estuve encuestando a los empresarios, que no tuvieron ningún problema en manifestar explícitamente lo que opinan sobre esta idea de jugar en el tablero nacional del gobernador. No les voy a quemar la sorpresa, vamos a ver primero el tape y después me dice lo que piensan. Lo veo al gobernador Schiaretti como que esta vez, que ya no va a poder estar más en Córdoba, va a poder estar a nivel nacional y espero que así sea. Creo que tiene una trayectoria lo suficientemente experimentada, sólida y competente para aspirar a eso. Nuestro gobernador creo que es el mejor gobernador de la Argentina, ha gestionado la provincia de una manera impresionante, espectacular, la provincia no está casi endeudada, mira la cantidad de obras públicas que tenemos. Es un hombre prudente, un hombre tranquilo y un hombre que es muy mesurado en sus conclusiones, o sea que me parece que podría ser un gran aporte para el país. Es uno de los dirigentes que puede en el país profundizar, digamos, una gran coalición que aglutine a todas las fuerzas de centro y que deje a los extremos de derecha y de izquierda en ambas puntas. Sería un muy buen dirigente a nivel nacional, sobre todo por la experiencia gobernando una provincia como Córdoba y fundamentalmente por la mirada que él tiene sobre cómo se debe producir, cuáles son las verdaderas políticas de Estado para que nuestro país pueda salir de la crisis en la que está inserto. Si es candidato para que sea presidente, yo creo que sí, que tiene todas las condiciones, toda su trayectoria, toda la experiencia. No lo vería en otra función más que en presidencia de la Nación. Ojalá lo haga, realmente es un lujo, sería que el gobernador de Córdoba, con 2 gestiones exitosas, con una provincia donde no hay grieta, donde siempre ha habido diálogo y continuidad política, él lleve esos valores a la política nacional. Creo que el liderazgo que él tiene con el resto de los gobernadores me parece que
si realmente existe la chance de que el peronismo republicano tenga una representación política, me parece que las chances son excelentes. Al gobernador Juan Schiaretti no lo veo como un dirigente nacional. Me parece que no tiene suficiente estructura nacional, por decir así, como para que sea el basamento o los cimientos como para que tenga esa proyección. Yo creo que ha hecho una labor discreta como gobernador y me parece que está bien ya. Bueno, como veremos, a los empresarios les parece bien que Schiaretti juegue, intente jugar a nivel nacional. Alguno hasta lo insta, ¿no? A los empresarios les parece bien. ¿Y a los políticos de Córdoba qué les parece esto? A Yayora, por ejemplo. A Yayora le encanta la idea. Que se aleje un poco es un interesado, muy interesado. Pero porque le conviene que se vaya del escenario local. No creo que tenga que ver con eso. Me parece que tiene, independientemente de que, por supuesto, Schiaretti jugando a nivel nacional, ya deja un lugar y un espacio liberado para que Yayora pueda ejercer como a pleno como candidato. Pero más allá de eso, creo que lo que ve el peronismo es que la aparición de Schiaretti en una boleta nacional es un poderoso ordenador de la política cordobesa. Entonces, ya con un peronismo cordobés aspirando a algo a nivel nacional, es mucho más fácil alinear y fortalece mucho más una candidatura en la provincia y también en el municipio. Eso es lo que ven en torno de Yayora, con una aspiración de máxima, de que se alineen los planetas, haya una boleta única y puedan ir todos en una misma elección, cosa que hacen falta. Tienen que darse realmente muchas cosas. Bueno, pero hay varias de esas cosas que están encaminadas, como la boleta única a nivel nacional. Que va a fracasar rotundamente en el Senado porque no tienen los votos y difícilmente se pueda constituir una mayoría que le dé, digamos, mayoría absoluta para poder. Hoy la oposición, lamentablemente, porque es un sistema. Quería preguntar con respecto a la oposición. Mejorador. A la oposición, porque ayer, por ejemplo, Mario Negri, tuiteó, no estuvo, pero dijo, bueno, tampoco estamos tan mal, pero tampoco tan bien, algo así, dijo, digamos. Qué difícil, ¿no? Posicionarte, no es Schiaretti viene siendo la dificultad de la oposición, que ha decidido, viendo las encuestas y viendo los propios sondeos de opinión que tienen, que criticar a una persona que tiene un piso de 60-65% de aprobación en la gestión da muy poco rédito. Es bastante improbable. Definido. Parece definido eso, ¿no? Que van a ir por ese lado. Está muy claro. Es, si se quiere, un cambio con continuidad. ¿Sí? El discurso, parece ser que esos van a ser los tópicos del discurso. Un cambio con continuidad, ajustar, de algún modo, tomando lo que dijo Schiaretti. Nada de refundar, sino más bien continuar, mejorar lo que hay que mejorar, cambiar lo que está mal. Pero ese es un discurso que a la oposición le es incómodo, hay que decirlo, le es incómodo. Cualquiera prefiere entrar en una campaña diciendo mi rival es malo, gestiona mal, y la está todo mal. nacional de Schiaretti para la oposición, Mariano, porque Yayora claramente contento, feliz. El juez de Loredo. Bueno, a ver, como decíamos al principio, es una construcción incipiente. Para que alguien se sume a esa construcción, debe dejar parte de las sociedades que hoy están constituidas. Da la sensación que tanto en el Frente de Todos como en la coalición hay posibilidades de que eso suceda. Ahora, ¿en qué tiempo se va a dar eso? Si ese tiempo va a ser oportuno con el timing que viene llevando la construcción de Schiaretti, no lo sabemos. Lo concreto es que la apuesta del panel es que una parte de Juntos por el Cambio, fundamentalmente el radicalismo, se vaya de Juntos por el Cambio tensionado por las ideas más de derecha o más conservadoras, a la cual tira para el otro lado cuando Milei empieza a crecer en la encuesta. Macri, ahora, si eso realmente se cristaliza, será una oportunidad para empezar a unir partes que hoy están con otras partes. También es cierto que cada uno de esos movimientos y esa gestualidad a nivel nacional provoca una tensión inmediata en la oposición cordobesa. Cada uno de esos intentos y cada una de esas negociaciones nacionales tiene impacto inmediato en Córdoba. Porque el que se quemó con leche, cuando viene la vaca sola. Mariano, Virginia, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con esto. Se está poniendo interesante la cosa, ¿no? Sí, vamos a un corte, ¿no? Ahora tomen aire en un corte y después más voz y voto.